Bienvenidos a Logonáutica, donde pensar es viajar, viajar es pensar. Pero en esta ocasión no solamente viajaremos o pensaremos, sino que también escucharemos y experimentaremos esta magia de la música, que dicho en las palabras de Pitágoras, la música no es otra cosa más que la combinación de los sonidos y los silencios en el tiempo, cosa que la hace pues inmutable y eterna, infinita, digamos. Soy Miguel Ángel García y es un placer para mí compartir estos comentarios a dos de las obras quizá más importantes, quizá más sorprendentes, y en un momento más vamos a decir por qué, de dos de los grandes compositores del periodo romántico. Linda. Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Hola, amigos logonautas. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar, en primer lugar, de uno de los artistas o compositores del romanticismo más famosos. Sin embargo, no necesariamente del romanticismo, sino un compositor que fue tachado de romanticista o romántico clásico. ¿Por qué? Porque va a ser considerado un tanto conservador y es considerado el heredero de Beethoven. Estamos hablando de Johannes Brahms, un compositor alemán que precisamente va a ser ese tipo de compositores que de alguna manera va a representar una vieja escuela, entendiendo por vieja escuela esta escuela clásica. Y cuando hablamos de la escuela clásica estamos hablando fundamentalmente de Franz Joseph Haydn y de Mozart. Y en el caso de Beethoven ese le vamos a dejar un comentario especial, porque precisamente Beethoven será una piedra angular sobre la que Brahms va a construir buena parte de su música. Sin embargo, antes de darte la palabra, Linda, y de que nos puedas compartir algunos elementos historiográficos y una contextualización en la historia de los momentos en los que vive Johannes Brahms, me permito simplemente decir que cuando se habla del periodo clásico, damos por hecho que pues toda la gente entiende la música clásica porque es un genérico. Sin embargo, cuando se habla en estricto sentido del periodo clásico, estamos hablando de un periodo muy específico de la música que se limita entre 1750 y 1800, es decir, la segunda mitad del siglo XVIII. Y sin entrar en detalles, puesto que no es el objetivo de esta charla, vamos a decir que el periodo clásico es algo que nos va a proyectar la idea de equilibrio, y de equilibrio en todos aspectos. Es decir, si en este violín, que por cierto nos va a ayudar mucho en este caso, esta es una forma clásica, puesto que si yo les insto a ver simplemente la mitad de este violín, yo les puedo preguntar si pueden asumir de qué o cómo se va a ver la otra parte de este instrumento. Pues ustedes van a decir, bueno, pues simplemente voy a hacerlo exactamente del otro lado. Es la idea de equilibrio. En la parte visual es muy sencillo verlo, en un cuadro o en la arquitectura también. Sin embargo, en la música es un poquito difícil, si es que se trata de un escucha no adiestrado, no capacitado, no entrenado en este sentido. Sin embargo, vamos a escuchar en Haydn, por ejemplo, que sus sinfonías son, sobre todo las tardías, que ya son unas obras perfectamente consolidadas, construidas con esta idea. Vamos a encontrar que son obras perfectamente equilibradas. Un primer movimiento que tiene dos temas, y estos temas van a generar un sentido, un estatus de control, básicamente, de control desde el punto de vista armónico, desde el punto de vista de los instrumentos, etc. Entonces, ya para el momento en el que viene el periodo romántico, que es el que le sigue al periodo clásico, estamos hablando ya del propio siglo XIX, estas formas, estos patrones se van a romper, pero se van a romper de una manera muy especial. Y antes de entrar a estas rupturas y hablar específicamente de Johannes Brahms, cedo la palabra a Linda para que nos platiques un poco acerca precisamente de este contexto y del personaje Johannes Brahms, que es muy peculiar. Bueno, Brahms es un compositor que vive en el siglo XIX y él va a desarrollarse en un ambiente propiamente alemán, vienés.
Hay que decir que la sede de la música en este momento, como bien sabemos, estaba en Viena. Sin embargo, él nace en Hamburgo y él viene de una familia un tanto humilde. No tiene las posibilidades tal vez de tener una instrucción artística como lo tendría alguien de clase alta. Sin embargo, desde su infancia va a llevar clases de piano y va a destacar. Va a ser un niño prodigio. De hecho, la historia nos ha sorprendido con varios niños prodigios. Uno de ellos es Brahms, otro es Mendelssohn, por supuesto el más conocido es Mozart, pero bueno, en su adolescencia va a tener que ganarse la vida tocando el piano y bueno, no nada más va a tocar en cafés y en bares, sino también en prostíbulos. Es una forma de salir adelante. Va a destacar, como he dicho, en el instrumento que estaba de moda en este siglo, en el piano. Y de hecho, va a empezar a componer, digamos que en su juventud, de sus obras de juventud, una de las que destaca ya, obra temprana, pues es el concierto para piano número 1. Después, obviamente recordamos a Brahms por un concierto maduro como su concierto para violín, pero sin duda todos ustedes tienen a la mente las danzas húngaras y en particular la número 5. Todos hemos escuchado esto de Brahms. Sin embargo, él va a conocer muy pronto a Robert Schumann. Y Robert Schumann va a ser uno de sus amigos, pero también pues, lo va a introducir al círculo de pianistas o de músicos destacados, donde por supuesto destacaba la esposa de Robert, Clara Schumann, con quien va a tener una relación muy, muy cercana. Nunca se sabe qué tan cercanos llegaron, pero lo cierto es que más tarde pues Brahms se va a enamorar de Clara. Les toca vivir episodios juntos donde pues Robert Schumann pues va a ser internado, como tú sabes, tenía problemas mentales, él es internado en un hospital psiquiátrico y bueno, va a tener un intento de suicidio y esto lo va a vivir Brahms junto con Clara, es cuando va a apoyar más a la familia, pero la quiero mencionar porque Clara es la que estrenaba las obras, las composiciones de Brahms. Había un entendimiento musical e intelectual pleno y una vez que muere Robert Schumann, incluso va a estar siempre ahí al pendiente de la familia y de la misma Clara, que aunque pues sí, le va a escribir cartas de amor, no sabemos si le correspondió en qué medida o no, pero la cuestión es que mencioné que él nace en Hamburgo, pero su carrera se va a desarrollar en Viena. Y en este ambiente vienés, por supuesto, él va a conocer, él era un provinciano, va a conocer la música de estos compositores que están tan vigentes, sobre todo Beethoven. Él va a quedar impresionado con Beethoven. Y de momento, bueno, si quieres continuar. Sí, bueno, hace un momento mencionabas que él tocaba en bares porque, bueno, su papá, músico, contrabajista, lo introduce y efectivamente es quien le da las primeras lecciones, después va a tener algunos maestros de armonía, etcétera. Sin embargo, ahí en uno de estos barecitos va a encontrar a un violinista gitano que es el que de alguna manera también le va a dar cierta inspiración para componer sus danzas húngaras. Y también va a conocer un poco más tarde a Joseph Joachim. Joseph Joachim es un personaje muy importante porque es uno de los violinistas, quizá el violinista más virtuoso y más conocido en Europa en estos momentos. Y a la edad exactamente de 20 años, esto es muy interesante, a la edad de 20 años va a conocer a la familia Schumann. Robert Schumann, entendamos, él era autor, bueno, él era el responsable de la edición de una de las revistas de Neue Schrift für Musik, una de las revistas de música, especializada en música, y en una de sus secciones precisamente estaba encaminada a dar a conocer a los baluartes, a los nuevos personajes en el terreno de la composición y de la interpretación musical. Y aquí es cuando entra Johannes Brahms, siendo un muchachito de 20 años, 14 años menor que Clara Schumann, esto es importante mencionarlo. Cuando hablamos de este Brahms, Johannes Brahms, quiero que lo imaginen ustedes, por favor, como el clásico alemán. Era un tipo muy grande, de espaldas muy anchas, de un hablar sórdido, de un hablar fuerte, de un caminar fuerte también. Y quizá estén pensando en alguna persona de alguna manera agresiva, y no es así. Johannes Brahms se dice incluso que nació tarde. Bueno, en muchos momentos en su biografía él lo menciona. Él nace en 1833 y en este momento en el que nace Brahms, él siente cierta pena, no está tan seguro de su oferta musical. Él empieza a tener algunas propuestas, algunas composiciones,
Y cuando llega con Schumann, que por cierto, dicho sea de paso, él interpreta, si no mal recuerdo, alguna de sus sonatas, la sonata número 1 para piano solo, y es lo que de alguna manera viene a hipnotizar a la familia de los Schumann. Él no va a estar seguro cuando él escucha por primera vez a Beethoven, su novena sinfonía. Él dice, y es una frase célebre de Brahms, dice: ¿para qué componer más sinfonías si ya la última sinfonía fue escrita? Este matiz de inseguridad lo va a ir persiguiendo durante toda su vida. Y si me permites nada más señalar que pues su primera sinfonía se le considera, a veces se le llama la 10ª, haciendo alusión de que continuaba la tradición beethoveniana. Y que esta sinfonía, por cierto, va a llegar muy tarde. De hecho, el concierto número 1 para piano que les invitamos a escuchar es una de las obras más complejas, porque si bien Brahms nos ha legado 4 sinfonías, un concierto para violín, su célebre concierto para violín y orquesta, 2 conciertos para piano y orquesta, y una cantidad impresionante de música de cámara, a Brahms se le ha asignado este papel de compositor de música de cámara. Y hablando específicamente de este concierto, el concierto para piano y orquesta, va a tener una gesta un tanto cuanto complicada, porque el concierto per se, estrenado hacia 1859 y empezado o siendo gestado ni siquiera un año antes, sino mucho tiempo antes, fue pensado fundamentalmente, fíjate bien, Linda, ni siquiera como concierto para piano, sino como una sonata para 2 pianos. Entonces, en este momento él empieza a tomar este material, imagínense la incertidumbre que tiene. Él retoma este material y lo adapta para hacer una sinfonía primero. Cuando ve que este material da para mucho, este mismo concierto en 3 movimientos, él lo vuelve a hacer una reestructura, una reingeniería, que es el tema, y nos va a presentar una obra muy robusta, ahora sí, como un concierto para piano y orquesta. Recordemos que la diferencia fundamental entre una sinfonía y un concierto es que cuando se habla de un concierto estamos hablando de un diálogo entre 2 personajes. Uno de ellos es el solista, el instrumento solista, que puede ser un piano, puede ser un violín, puede ser un cello, y la orquesta propiamente. En el caso de este concierto, que es una obra maravillosa, lo que va a hacer Brahms es lo siguiente, y esto es quizá lo que más llama la atención. Por un lado, él va a ser el reducto, va a ser el producto de toda una tradición clásica de orden, de medida, de mesura. Pero por otro lado, y como él bien lo dice, llega tarde, pero esto nos ayuda mucho porque él va a tener el contacto con un Brahms, con un Schumann, él va a tener el contacto con un Mendelssohn, él va a tener un contacto con un Schubert. Estoy hablando de las influencias propiamente. Y esto lo hace introducirse en un matiz romántico de expresión muy interesante. Sin embargo, había otra rama del romanticismo un poco más de vanguardia, como era la de Liszt, por ejemplo, o la del mismísimo Wagner, ¿no? Que estaban en el otro extremo. Y qué bueno que mencionas esto, porque Wagner y Brahms se conocen, o sea, hay un encuentro entre ellos dos. Se dice que se llevan bien en la superficialidad, pero realmente ninguno va a apreciar la música. Y musicalmente, pues son polos opuestos. Exactamente. Y nada más, bueno, señalar que a Brahms se le considera ser de estos románticos conservadores, ¿sí? Que tenían esta influencia clásica que ya hemos señalado, y que el romanticismo se caracterizó porque cada personalidad que surgía tenía también un estilo propio. Y por supuesto, una de las características de Brahms se señala siempre el uso de las síncopas, que a lo mejor musicalmente, bueno, esto habría que explicarlo. Papá, 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 papá. El uso de ritmos binarios y ternarios, ¿no? Esa es una de las características que se señala de su obra. Y bueno, ahora que mencionas esto, porque bueno, finalmente estamos ya en un periodo en el que el público, hoy día con los medios de comunicación, podemos tener contacto con el pasado, digámoslo en esos términos. Sin embargo, en el pasado no era posible porque terminaba una moda, una forma de hacer música, y a la gente se le olvidaba. No había radios, no había grabadoras, no había forma de guardar la música. Entonces era más difícil que la gente pudiera recordar el pasado, y sobre todo iba con la tendencia, con la inercia. Cuando viene el estreno de este concierto para piano,
Se dice incluso que es una sinfonía, que es propiamente una sinfonía con piano solista, porque es una obra muy robusta, es una obra que, como ya dijimos, tiene toda la complejidad y todo el cuerpo de una sonata para dos pianos, que ya de por sí es algo muy complejo, un contenido muy denso. Migra a tratar de ser una sinfonía, en donde una sinfonía, entiéndase que es una sonata para orquesta, en donde hay ciertos temas que platican entre sí, temas, no instrumentos, temas. Y si eso no fuera suficiente, viene el incluir el concepto del piano como un elemento en el cual va a componerse este diálogo, porque finalmente un concierto es eso, es un diálogo. Es importantísimo para poder percibir o tener una percepción distinta de este concierto, mencionar que la gente no va a recibir bien este concierto. Es decir, se siente sorprendida, incluso se dice que hasta abuchearon al mismísimo Brahms cuando se estrena este concierto, porque la gente esperaba otra cosa. Y es interesante porque cuando ustedes empiezan y alguien dice, bueno, yo voy a un concierto, voy a presenciar, voy a escuchar un concierto para piano y orquesta, se asume que el piano va a tener un papel protagonista. Esto no lo esperen en este concierto. ¿Por qué? Porque Brahms va a equilibrar precisamente la figura, la propuesta del solista, teniendo y respetando y dando y asignando un mensaje preclaro, muy lleno de contenido, tanto al piano solista como a la parte orquestal. Razón por la cual inmediatamente llama la atención. Este concierto van a pasar varios años hasta que vuelva a componer otro concierto. Imagínate nada más recibir toda una crítica durísima por parte de musicólogos y en general el público mismo, y pensando que Brahms todavía estaba en este momento, siendo esta una de sus obras tempranas, él pensaba que esta obra no estaba llenando las expectativas de él mismo, porque incluso él mismo tardaba años y escribía, volvía a corregir, etc. Para un hombre tan inseguro, venir una crítica que lo destruye, destructiva, hacía muy complicado. Va a pasar muchos años hasta que escriba su segundo concierto y no se diga también su primera sinfonía. Bueno, Miguel Ángel, yo creo que tenemos que concluir esta cápsula. Y bueno, ahorita se mencionaba la importancia del piano. Yo solamente quiero cerrar mencionando que lo reconocemos hoy por ser un compositor probablemente de una orquestación sinfónica, precisamente obras orquestales, cuando hasta sus danzas húngaras las compuso para piano. Y bueno, nada más mencionar que se señaló que él formaba parte de las 3B, ¿no? Bach, Beethoven y Brahms. La tarea, entonces, concierto número 1 para piano y orquesta de Johannes Brahms.